Con todas las preguntas como equipaje, la curiosidad y la perseverancia como acompañantes, y el destino como trayecto, la de la humanidad es la historia de una búsqueda, del empeño en descubrir una realidad de la que formamos parte, pero cuya naturaleza no alcanzamos a comprender. Siempre con la esperanza de que en algún lugar residan todas las respuestas y tras ellas, la última realidad. Es muy difícil definir qué es la consciencia. La RAE la define como el conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. También como la capacidad de algunos seres vivos de reconocer la realidad circundante y relacionarse con ella, o la facultad psíquica por la que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. Son todas ellas definiciones que, aunque logran ponerlo en palabras, intentan, sin ninguna fortuna, atrapar un concepto escurridizo como pocos, sin duda inabarcable y en muchos aspectos mágico. Pero si difícil es definirlo, imposible resulta concretar dónde reside, si es que en realidad reside en algún lugar concreto. Es lo que somos y sin embargo no sabemos qué es, no sabemos cuándo comenzó y lo que con toda probabilidad más nos preocupa, no sabemos si sobrevivirá a nuestra muerte, aunque casuística en mano, parece que sí. Amigos, sed todos bienvenidos a la última realidad. Comenzamos. Regresamos a la última realidad y no lo hacemos precisamente con cualquier tema. Hablaba en la introducción de la consciencia, de esa cosa tan difícil de definir, yo diría que prácticamente imposible, aunque hayamos utilizado esas definiciones de la Real Academia, y vamos a hacerlo a través de la casuística, como a nosotros nos gusta. De hecho, este podría incluso haberse convertido en la cuarta edición de la serie de programas que titulamos Testigos de lo Increíble. Lo que sucede es que el tema de hoy bien merece un apartado propio. De hecho, vamos a dedicarle no solo este, sino otros programas, que es esa duda, que es esa pregunta de qué pasa con nosotros después de la muerte y sobre todo qué pasa con nuestra consciencia, con nuestra identidad. No solo nos preguntamos qué hay después, sino cómo es ese después, o incluso si está bien llamarlo después. Este programa comenzó a gestarse hace muchos meses, en concreto en la cuarta quedada de Amigos del Misterio en Valencia, en la que la tertulia final de esa quedada se dedicó precisamente a las experiencias cercanas a la muerte. Hoy, en cambio, y tiene mucho que ver con lo que sucedió en aquella tertulia, hoy vamos a darle una vuelta de tuerca al propio concepto de experiencias cercanas a la muerte, porque como iremos viendo a través de los diferentes casos que hoy vamos a escuchar, de las diferentes experiencias, la cuestión de las experiencias cercanas a la muerte muchas veces se solapa, se mezcla con experiencias que, aunque tienen características muy similares, no acaban de ser esa experiencia cercana a la muerte, entre otras cosas porque no hay una muerte cercana. Pero no vamos a adelantar acontecimientos, vamos a ir caso a caso descifrándolos, analizándolos e intentando encontrar
esas claves. Como digo, va a ser a través de diferentes testimonios, de diferentes experiencias. Algunas de ellas las vamos a escuchar en primera persona, otras no. Otras nos van a llegar a través de investigadores o de personas que han tenido acceso a esas experiencias. Y además lo vamos a hacer intercalando una entrevista o parte de una entrevista que yo le hice al doctor Miguel Ángel Pertierra hace ya mucho tiempo. La primera entrevista que le hice, de hecho, hace ya muchos años, ahora mismo no recuerdo cuántos. En Al final de la escalera, en la web se publicó una entrevista al doctor Pertierra. Y hoy lo que vais a escuchar son fragmentos de esa entrevista, pero aun habiendo sido publicada, lo que vais a escuchar es inédito porque lo que vais a escuchar es el audio original de aquella entrevista que luego fue posteriormente transcrita para ser publicada en la web. Vamos a ir intercalando algunas de esos audios, fragmentos de esa entrevista, entre caso y caso, para ir completando ese puzzle, como aquí nos gusta hacer, montar esos puzzles con los que intentamos no descifrar, ya nos gustaría, pero sí aproximarnos a la cuestión que nos ocupa aquí hoy, es la de qué pasa con nuestra consciencia cuando el cuerpo deja de funcionar, cuando nuestra mente deja de funcionar y cuando parece, si hacemos caso de la infinita casuística existente, cuando parece que esa consciencia permanece o se marcha a otro lugar o comienza a percibir de otro modo. Vamos a comenzar ya, porque son muchas las experiencias que vamos a escuchar, así que no hay razones para demorar más el inicio de este programa o el paso a la primera experiencia. Nos la trae una buena amiga, colaboradora, una de las piezas, en mi caso, fundamentales a lo largo de estos años en mi transcurrir por el mundo del misterio. No es otra que Inés Soriano. Nos cuenta una experiencia que no le sucedió a ella, sino a una persona muy cercana. Una persona que en la actualidad ya falleció. Esta experiencia se produjo hace ya muchos años. Es breve, pero yo diría que intensa. Vamos a escuchar a Inés. Una persona muy cercana a mí que fue inducida al coma. Estuvo 15 días y cuando despertó ella contaba que estaba en un prado y había otra persona que no era ya había fallecido, un familiar, que no era de mucho de su agrado, que la invitaba a pasar al otro lado. Le decía que allí se estaba mejor, que fuera allí, ven aquí. La otra persona se negaba y decía, no, yo no voy, yo estoy bien aquí, yo no quiero ir. Y a veces también decía que ella misma dudaba, ¿no? Pensaba, ¿qué hago? ¿Voy? ¿No voy? Pero nada, no, ella no voy. La otra pues como que le incitaba a ir. Yo recuerdo que cuando me contó esto, esa persona era muy escéptica. No era muy creyente de estas cosas y tal. Y por eso me chocó. Se trata de una experiencia que yo diría que es, dentro de la casuística, bastante anómala. Es verdad que tiene sus paralelismos con otras experiencias, pero yo diría que en muchos aspectos es muy, muy anómala. Podríamos, a pesar de lo breve del testimonio, podríamos agarrarnos a muchos detalles, pero yo destacaría, por coger algunos, tal vez los más llamativos, el hecho de que en esta experiencia aparezca una persona conocida. Esto es algo que sí se repite en este tipo de situaciones. No siempre se da, pero sí es uno de los patrones que se repite. Pero en este caso, y es lo realmente curioso, la persona que vive esta experiencia se encuentra con alguien que no es de su agrado, ¿no? Es una presencia, digamos, no muy deseable, que curiosamente la incita a cruzar, a terminar ese viaje que significaría la muerte definitiva, ¿no? Ese camino ya de no retorno. Y en este caso, y también como otro elemento anómalo, la persona que vive la experiencia no quiere ir a ese otro lado,
y se produce un poco un efecto contrario al habitual. En los casos, y algunos los vamos a escuchar hoy, digamos más típicos de ECM, hablan de alguien que no quiere regresar porque está muy bien y bueno, la presencia de personas conocidas, de familiares, de amigos ya fallecidos, normalmente no tiene una relevancia a ese nivel de si cruzar o no cruzar. En este caso, lo curioso es ese rechazo que parece que la protagonista de esta experiencia tiene a ir, y el hecho de que esa persona que no es de su agrado esté intentando forzar ese cruzar el umbral definitivo hacia el otro lado. Y en eso hace referencia al hecho de que esta persona no era muy partidaria o era muy escéptica respecto a este tipo de experiencias. Lo cierto es que es interesante porque es verdad que no parece, y aquí empezamos un poco a entrar en cuestiones bastante complicadas, pero no parece que la predisposición de la persona a tener o no tener este tipo de experiencias o a creer o no creer en este tipo de situaciones sea muy relevante. De hecho, son muchos los casos en los que la persona que vive la experiencia dice claramente que ha significado un antes y un después, no solo en algunos aspectos que también trataremos a continuación, sino por el hecho de que no había contemplado que estas cosas sucedieran realmente. Bien, después de esta primera experiencia vamos a pasar ya a la segunda. Nos la trae, pues si hablaba de una pieza clave, ahora hablo de otra pieza clave y alguien a quien conocéis sobradamente. Él es Santi García, que además hoy va a tener un protagonismo importante porque no va a traernos una, sino 3 experiencias. Vamos a escuchar de momento la primera, luego escucharemos las otras 2, así que vamos directamente ya con este primer testimonio. Esta persona tuvo una vida muy, entre comillas, alocada me refiero de comer cualquier cosa, ir de un sitio a otro corriendo, porque él era feriante, él generaba eventos en prácticamente toda España, y en un momento determinado eso le pasa factura. Su salud empieza a revertirse, y llegado un momento en Barcelona, lo recordará siempre, él creía que le estaba dando un infarto. La cuestión es que llega al hotel y en las mismas escaleras se queda. Consiguen reanimarlo y ese mismo episodio le vuelve a pasar de nuevo en Madrid. ¿Por qué es importante esto? Porque desde Madrid la trasladan a Albacete, que es donde él residía, y es ahí donde sufre la muerte. Él había tenido, por lo que te comentaron, es que tuvo aproximadamente unos 20-30 microinfartos, si no ya de golpe, pues reventó. Para él fue un instante, no 5 minutos, a lo mejor 2, pero cuando él se quita la sábana de la mortaja en la morgue, habían pasado 57 minutos. La sensación que él me describe es paz. Paz, tranquilidad, felicidad y un arraigo a ese lugar, pero que no me podía describir ningún lugar. Él me hablaba de una oscuridad absoluta, no le daba miedo, él no veía nada, pero sí que tenía una felicidad como nunca antes había sentido. Él hablaba de estar lleno, de estar pleno. Cuando él empieza a regresar, y ahí sí que habla de una experiencia traumática, cuando él regresa a su cuerpo, es porque empieza a recordar que no va a conocer a su hijo, que no va a conocer a sus nietos, que va a dejar a su mujer sola. Empieza a recordar o empieza a tener la sensación de todo lo que iba a dejar en esta vida. Él no tiene miedo a la muerte porque ya ha estado ahí, palabras textuales. Yo ya he estado ahí, yo sé lo que me espera y por lo tanto, cuando llegue, pues que llegue. No es una cosa que me preocupe. Su hijo
había fallecido, cuando yo le hago la entrevista, ya había fallecido unos 2 o 3 años antes. Él no tenía pena por su hijo, él tenía pena por la familia que había dejado su hijo, su nieto, su mujer, pero él sabía dónde estaba su hijo. De hecho, él constantemente decía que él hablaba constantemente con su hijo. Santi nos contó esta experiencia precisamente en aquella tertulia de la cuarta quedada de Amigos del Misterio en Valencia. Por eso escucháis esa reverberación propia de la sala. Se trata, como habéis comprobado, de un testimonio en tercera persona. Es una investigación que él mismo realizó, él conoció al testigo y habló con él. Y como nos sucedía antes con Inés, son muchísimas las claves que podríamos analizar y en las que podríamos entrar de forma pormenorizada, pero tenemos que elegir unas pocas y volvemos a seleccionar aquellas que pueden llamarnos un poquito más la atención. Una de las cuestiones clave para mí de esta experiencia, como también sucede en otras, y esto es muy habitual, es la enorme distorsión que existe entre la experiencia que cuenta el testigo en cuanto al tiempo transcurrido y el tiempo que transcurre para quienes observan la experiencia desde fuera, en este caso para los médicos, para las personas que lo estaban atendiendo. Una distorsión que Santi sitúa entre los 2 minutos, 3 minutos que puede haber percibido el testigo y prácticamente 1 hora. Él habla de 57 minutos, hablamos de una distorsión considerable entre el tiempo que recuerda el testigo en la experiencia y el tiempo realmente transcurrido. Ahora sí, se introduce ese concepto de paz, de tranquilidad e incluso de felicidad. El testigo habla de que está bien, de que experimenta una tranquilidad, una paz que no es posible percibir en vida, en nuestra situación habitual. No experimentamos nunca ese nivel de paz. Eso es lo que dicen los testigos, ¿no? Que se llega a sentir una paz que resulta imposible en nuestro modo habitual de percibir la realidad. Habla en este caso, y me parece muy interesante, de oscuridad absoluta. No habla de un lugar, no describe absolutamente nada a nivel visual, sino que describe la oscuridad absoluta, que por otra parte no le da ningún miedo, sino todo lo contrario, le hace sentir bien, le hace sentir esa paz que comentábamos. Y también introduce otra cuestión que se repite, y es que el problema, el conflicto, surge en el momento en el que el testigo tiene en cuenta qué va a dejar atrás si se marcha, definitivamente. No hay un miedo ni mucho menos por la experiencia propia, todo lo contrario. El problema surge en el momento en que piensas cuáles van a ser las consecuencias para las personas vinculadas a ti, que van a quedarse sin ti ya a partir de ese momento. Eso es algo que también se repite en muchas ocasiones, esa dualidad entre quiero marcharme porque no puedo estar mejor, pero de algún modo me preocupa lo que voy a dejar detrás, lo cual es un sentimiento, yo creo que absolutamente humano. Dice nuestro protagonista, que lo dice a través de Santi en este caso, que a partir de ese momento de haber tenido esa experiencia deja de tener miedo a la muerte. Es otro de los patrones, es otra de las características habituales en las personas que pasan por este tipo de experiencias. Ese y el hecho de que en muchas ocasiones también se experimenta a nivel general un cambio radical, en algunos casos más radical que en otros, en la vida de la persona que ha pasado por una ECM. Ese antes y después, esa sensación de que ya nada vuelve a ser igual, porque la propia muerte deja de ser un problema y la vida se convierte en algo mucho más pleno, mucho más importante, donde las prioridades cambian. Vamos a escuchar, y ahora sí recuperamos un fragmento de esa entrevista al doctor Pertierra que comentaba, en el que precisamente hablábamos de esa cuestión. De hecho, él en este caso respondía
a una pregunta que yo le hacía, y es si ese cambio tan a veces radical en la vida de algunas personas después de una ECM no puede deberse al hecho de haber estado cerca de la muerte, no tanto a la experiencia en sí, a la ECM, sino al hecho de haberse visto tan cerca de la muerte. La respuesta del doctor Pertierra era la que vamos a escuchar a continuación. El cambio es totalmente diferente. Fíjate, por ejemplo, la persona que sufre un accidente, que no tiene una experiencia cercana a la muerte o tiene una parada cardíaca en un momento determinado durante una cirugía. Evidentemente, estar cerca de la muerte te hace replantear ciertas cosas, pero el cambio de actitud y de vivencia de la persona que ha tenido una ECM es totalmente distinto, es totalmente diferente. ¿Qué es lo que ocurre para que en uno sea de una forma y en otro de otra? La verdad es que tampoco tengo la respuesta. Sí hay un cambio sustancial, importante, de no solamente que la persona haya tenido o haya estado cerca al fallecimiento o haya fallecido clínicamente, sino que es un cambio de calidad de vida y de existencia. Yo conozco y he tenido ocasión de tratar a muchísimos pacientes pues que han estado en esa circunstancia de tener una parada cardíaca o estar al borde de la muerte y su estatus de vida pues prácticamente no ha cambiado. Una de quizás de las características más importantes de la ECM desde mi punto de vista de cómo en un momento determinado cambia la actitud de la persona. En algunas ocasiones el cambio al que hacía referencia Miguel Ángel Pertierra es absolutamente radical, no siempre, ni mucho menos. Hay personas que continúan con su vida como si nada, aunque la experiencia sí marca, la experiencia sí es importante. La percepción de la vida cambia, la percepción de la muerte cambia, pero en algunos casos, como digo, el cambio es absolutamente radical, desde cambiar de trabajo, cambiar de vida, incluso en algunos casos separarse de la pareja que tenían en ese momento, cambios que no son cualquier cosa, precisamente. Como digo, no siempre, no es lo habitual tampoco. Sí es habitual que, como digo, se perciba de un modo diferente la vida, la muerte y también un poco en general el propio concepto de existencia. Aunque estemos aquí intentando comprender cómo es esa consciencia tras la muerte, evidentemente no es lo mismo analizarlo desde fuera que vivirlo desde dentro, sobre todo cuando ciertas experiencias pueden llegar a ser tan intensas. Pasamos al siguiente audio, pasamos a la siguiente experiencia. Nos la trae una buena amiga, Mariel Sanz, que en este caso no tuvo una, sino 3 experiencias cercanas a la muerte en diferentes momentos de su vida. Aquí vamos a escuchar solo 2, las 2 primeras, la última no la vamos a escuchar, y vamos a comenzar por orden cronológico, cuando ella era muy jovencita y estaba en el coche con el que entonces era su novio a punto o rompiendo con él. Vamos a escuchar qué sucedió. Tendría 14 o 15 años. Estaba rompiendo con el que era mi novio. Y él se puso muy mal. Estábamos discutiendo en el coche. Me estaba chillando y yo me noté un dolor en el pecho. Era de noche y el dolor fue como muy punzante, pero muy breve. De repente ya no le oía. Le veía mover los labios, estaba haciendo aspavientos. Le vi darse cuenta de que me pasaba algo. Estaba preocupado. Intenté decirle que no me pasaba nada. De hecho, se lo dije, pero se lo dije con la mente. Yo no podía hablar. Estaba enfrente. O sea, lo veía, yo estaba en el salpicadero. Estaba apoyada en el salpicadero sentada. No sé, ya sé que es
materialmente imposible, ni siquiera cabes, pero yo estaba ahí sentada. Para mí era muy importante que no se preocupara. Y se lo intentaba decir y se lo estaba casi gritando, pero no me oía. Estaba feliz, sobre todo tranquila. Nunca en mi vida he tenido esa sensación de tranquilidad y de irme bien, de no querer volver. Yo tenía una mano, mi cuerpo tenía una mano apoyada en la guantera. Y él me zarandeó y al tocarme el brazo que estaba en la guantera, yo me caí. Pero me caí como muy a plomo. O sea, no es que parecía una muñeca. Verle tan asustado era lo único que me molestaba. Él me estaba haciendo daño en la boca. O me debería de haber estado haciendo daño en la boca en realidad, porque a mí no me dolía. Pero le veía hacerme fuerza en la boca. Veía que me salía sangre. Veía que me salía sangre de la boca. Pero no me dolía. No me dolía y yo lo intentaba tranquilizar y me ponía delante de él. Es decir, me moví, alargué los brazos, le toqué la cara o lo intenté, no sé. El caso es que él no se daba cuenta. Le vi arrancar el coche. Yo seguía ahí, feliz, estaba tranquila. Nada me importaba. Todo estaba bien. Él iba como un loco. Llegamos al hospital, frenó de golpe y mi cuerpo le vi caerse al suelo. Me cogió en brazos, me metí en el hospital y luego ya no vi nada más. En el hospital no supieron qué me había pasado, había dejado de respirar, no sabían por qué, pero yo no recuerdo que me faltara el aire. No recuerdo ninguna sensación de sofoco ni de ahogo, nada, solo recuerdo un pinchazo en el pecho y ya está. Yo no vi a nadie que viniera a recogerme, ni vi una luz en el túnel, ni vi otro sitio. Solo sentí paz. Escuchando a Mariel me resulta inevitable recordar algunas películas en las que se reproduce o se intenta reproducir ese momento en el que el fallecido, en este caso casi fallecido, intenta comunicarse o intenta decir algo al que todavía sigue vivo, ¿no? Ese intento de decirle a su novio que estaba bien, ese intento de tocarlo incluso, decía lo toqué o lo intenté. Bueno, yo creo que nos lleva a algunas películas, creo que es inevitable pensar en Ghost, ese intento del protagonista de Patrick Swayze intentando comunicarse con su esposa y desesperándose por no poder conseguirlo, ¿no? Es como muy cinematográfico, pero como vemos también la realidad nunca deja de superar a la ficción. Mariel insiste constantemente en que estaba bien, en que se encontraba bien, en que no había ningún problema, en que tenía esa paz que ya escuchábamos en la experiencia anterior. Lo cual resulta interesante, sobre todo porque contrasta con la segunda experiencia que nos va a contar la propia Mariel, en la que ya no se sintió tan bien. Y ese contraste es interesante y vamos también a analizarlo. Vamos a escuchar esa segunda experiencia. Fue el día de mi cesárea, el 23 de septiembre del 2001. Era un parto de riesgo y cuando yo tenía puesta el epidural, pero de repente empezó a pitar algo. Y entonces me pusieron una máscara y me dormí. Se suponía que había pasado de anestesia epidural a anestesia total. Pero estaba despierta. Supongo que sí que estaba dormida, pero mi mente estaba despierta. No lo sé.
es algo confuso, pero yo estaba asustada porque pensaba, "Pues, estoy despierta". No podía moverme. No podía moverme y estaba muy nerviosa. Y no hacía más que pitar cosas. Y se oía mucho ruido. Y lo único que podía mover de todo mi cuerpo era el dedo que tenía puesto con la capucha esa donde te ponen lo del latido. Y yo intentaba moverlo y le daba golpecitos a algo metálico que daba. Y hacía clic, clic, clic. Y yo solo quería que se dieran cuenta de que estaba moviendo un dedo, de que estaba despierta. Pero no se daban cuenta. Alguien dijo, se va, y yo supe que era yo la que me iba. Y yo quería que vieran que no era así, que estaba allí y que les estaba oyendo y que estaba despierta. Y entonces me vi el corte de la cesárea y vi cómo sacaban al niño a toda prisa. Pero algo no iba bien, yo estaba sangrando muchísimo, intenté moverme, no podía, y entonces me di cuenta de que sí que podía, pero me desplazaba mucho. Es decir, no podía moverme el cuerpo, pero yo me movía, pero no sabía calcular las distancias. Era como si me desplazasen mucho y todo era como muy confuso. Entonces entró más gente a la sala y de repente el que estaba al lado de mi cabeza dijo algo. Dijo que le trajeran... A ver, yo tenía una mascarilla de un color y le pidió otra de otro color, ¿vale? A una chica. Esta chica llevaba una bandeja y fue a dejarla y el médico le pegó en la mano y le tiró la bandeja al suelo. Fue un ruido espantoso y le gritó y le dijo, cuando yo te pido algo es urgente, dejas lo que estás haciendo y lo traes. Y yo pensaba que me iba a ir, bueno, lo decían que me moría, ¿no? Y como lo oía, pues pensaba que no iba a ver crecer a mi hijo. Estaba calmada, triste, porque no le iba a ver, y sentía pena, pero me iba, no pasaba nada. Es decir, lo pensaba calmado y entonces decidí que antes de irme quería verle. Lo extraño es que esta vez yo no estuve en un sitio como la otra vez, no estaba en un sitio que... No llegué a la paz. Estaba tranquila, estaba calmada, sabía que me iba, quería quedarme con un recuerdo de mi hijo, pero no llegué a tener la plenitud de paz de la otra vez por mi hijo. Es decir, porque ya había algo, para mí, yo lo entiendo, yo lo razono, no sé, como que mi hijo ya hizo que yo no me quisiera ir. Aunque estaba tranquila, ¿eh? Era como si lo hubiese aceptado. La casuística nos va llevando hacia detalles que como insisto, nos darían casi para cada uno de ellos dedicar un solo programa. La casuística, la verdad es que es siempre una fuente inagotable de nuevas perspectivas, aunque a veces parezca que no, aunque a veces parezca que todos los casos son iguales. Eso solo sucede si uno lo ve de modo muy superficial, cuando intentas meterte un poquito, aunque solo sea un poquito, aunque solo sea dedicar un poco de tiempo a analizar cada experiencia. Vas descubriendo esos pequeños detalles que te van sacudiendo y que te van demostrando que hay mucho que analizar. Vamos a ver dos, tres de esto que acabamos de escuchar, como por ejemplo uno que a mí me hace gracia. Me hace gracia porque no solo lo cuenta María, lo cuentan muchas personas. En este mismo programa vamos a volver a escuchar esa idea, y es el movimiento brusco, es decir, esa sensación de que uno se mueve de una forma como vasta, como descontrolada, ¿no? No es el movimiento habitual en el que uno va caminando o se va dirigiendo la mirada en una dirección concreta, sino es como que te desplazas de un lado a otro de la habitación. Ese es un concepto que
en FMs se produce con mucha frecuencia y que no deja de ser muy llamativo, y también te lleva a preguntarte, bueno, ¿y por qué sucede exactamente así, ¿no? Me parece fundamental, me parece que esta experiencia incide de forma muy especial en el papel que juega el arraigo que tú puedas tener con esta parte de la existencia, es decir, con lo que dejarías si definitivamente mueres. En este caso, Mariel, lógicamente, en el parto de su hijo, habla de esa pena que le produce saber que si definitivamente muere, como están diciendo los médicos, no va a poder ver crecer a su hijo, a pesar de lo cual dice que se siente tranquila pero también triste. Hay ahí un contraste con la experiencia anterior en la que Mariel daba por bueno, e incluso se puede decir que deseaba permanecer en ese estado de paz. Ella hace referencia a la diferencia entre las dos experiencias. Yo he tenido la ocasión de hablar con ella desde hace ya mucho tiempo acerca de este tema, y ella insiste en que esa primera experiencia vivió esa plenitud, vivió esa paz que también escuchábamos antes en labios de Santi García, y que en cambio en esta, y sobre todo en la posterior, que no vamos a escuchar por una cuestión de tiempo, también fue en un quirófano, ella ya no sintió esa paz. Ella incluso lo atribuye, y me parece interesantísimo que lo haga como testigo, como protagonista de una experiencia de este tipo. Ella incluso habla de un estado diferente. Ella tiene la sensación de que en esta FM se quedó como en una habitación anterior a esa a la que sí pudo acceder en el otro caso, donde sintió esa plenitud. En este caso habla de tranquilidad, pero no de esa plenitud, de esa paz que sintió en el otro caso. Como digo, es brutal la cantidad de información que sacamos de un solo caso, pero como tenemos que seguir avanzando, no vamos a escuchar esa tercera experiencia. Lo que sí vamos a hacer ahora es hacer una pequeña pausa y luego continuamos. De misterios, entra en el universo de lo insólito. ¿Sabías que los mejores investigadores y divulgadores escriben en la revista De Misterios? Reportajes, entrevistas, investigaciones, opinión y toda la actualidad de lo insólito. Y lo mejor, la revista De Misterios es totalmente gratis. Puedes leerla en demisterios.com. De Misterios, tu revista digital. De Misterios, el nuevo referente en la divulgación de lo insólito. Estás escuchando La Última Realidad con Chus JC. Como decía nuestro compañero Santi García, hoy no iba a venir con una sola experiencia, sino con 3. Ya escuchamos anteriormente la primera, así que, regresados de la pausa, vamos con la segunda. Os la transcribo literalmente. Yo estaba jugando con mis amigos a lo largo de la calle Corredera y tropecé con mis propias cordoneras, dándome un golpe tremendo en la cabeza contra el suelo. Empecé a sangrar y recuerdo verlo todo desde arriba,
cómo la gente venía a verme y ver mi cuerpo tumbado, soltando sangre como un gorrino, y cómo la señora Antonia me recogió en un trapo y me llevó con ella a un bar que había ahí al lado. Recuerdo que estaba sorprendido porque el porrazo que me había dado no me había hecho nada de daño. Vi también a un señor de blanco cómo me estaba curando, y tras ver flashes de mi vida, momentos en donde los recuerdos venían a una velocidad tremenda, lo siguiente que vi fue despertar con muchísimo dolor en brazos de la señora Antonia. Ya habíamos escuchado este testimonio de labios de Santi hace algún tiempo aquí, en La Última Realidad, si no me falla la memoria, que creo que no, en el programa que titulábamos ¿Qué hay antes de la vida? ¿Qué hay después de la muerte? Es una experiencia breve, pero lo suficientemente intensa y lo suficientemente representativa. Podríamos recuperar muchos de los detalles. Nos quedamos con dos que me parecen importantes. Primero es ese gran clásico dentro de las ECM, que como hemos podido comprobar no se produce siempre, pero sí en muchas ocasiones, que es ver una especie de resumen de la vida propia en ese instante, ¿no? Como una especie de me atrevería a decir, de tráiler de la vida en la que uno ve pasar diferentes imágenes, diferentes momentos en ese momento en el que está a punto de morir. Y otro que me parece muy, muy importante y que introduzco ahora, aunque ya lo habíamos escuchado antes, y es el hecho de que el testigo esté un poco desconcertado por el hecho de ver que tendría que estar teniendo muchísimo dolor y no lo está teniendo, pero que cuando se recupera la consciencia o cuando se recupera el estado de normalidad o cuando se despierta, llamémoslo como queramos, ese dolor vuelve a ser el dolor normal y habitual producido por la situación, en este caso por las heridas. Interesante, sin ninguna duda, esta breve exposición. No todas las ECM son positivas, lo sabemos, y a día de hoy yo me sigo preguntando si el hecho de que la inmensa mayoría no sean negativas se debe a que las negativas son una minoría o a que las personas que las experimentan sean más reticentes a contarlas. Por eso el testimonio que vamos a escuchar a continuación, que es de otra muy buena amiga, Maika García, tiene muchísimo valor y yo se lo agradezco enormemente que lo cuente, porque si fuera la segunda de las hipótesis, si el hecho de que conozcamos pocas experiencias de este tipo se da por el hecho de que las personas tengan miedo a contarlo, pues es muy de agradecer que Maika, no sé si con miedo o sin él, se haya atrevido a contarlo, haya tenido la generosidad de contárnoslo. Vamos con su experiencia. Era sábado, hace pues unos años ya. Recuerdo la fecha, era el 24 de marzo de 1996. Pues por unas circunstancias, pues de forma pues muy trágica, entré, pues eso, me quedé inconsciente, ¿vale? Y bueno, pues no estaba aquí realmente, o sea, bueno, perdí la conciencia y no estaba ahí, o sea, sé que, bueno, me contaron que me intentaron reanimar, pero no recuerdo yo eso, ¿no? Y bueno, pues yo lo que sí que recuerdo perfectamente, como si, no un sueño, porque yo lo viví de forma muy real, sentí como me desplazaba, ¿no?, de mi cuerpo, salí de mi cuerpo, me desplacé y me movía como flotaba, ¿no? Pero estaba muy oscuro. Yo veía mucha oscuridad y entre toda esa oscuridad había como unas sombras, ¿no?, como unas siluetas. Parecían seres como algo similar, ¿no?, a nosotros, pero sin el cuerpo físico. Pero eran oscuros, no tenían luz, no brillaban, eran muy oscuro todo, ¿no? Y bueno, pues me iba desplazando, notaba que me movía, ¿no?, que me desplazaba. Y seguía viendo esas siluetas, esas sombras, ¿no? Y me empujaban, me zarandeaban de un lado a otro. Notaba esos empujones, ¿no? Notaba como me empujaban y me movía, ¿no?, de un lado a otro.
y me hablaban, o sea, me decían, era como gritos, ¿no? Como, no sé, notaba como si fueran insultos, pero no insultos como conocemos aquí, ¿no? El típico taco, era, no sé, gritos y de un lado a otro, ¿no? Zarandeándome. Y yo lo que pasa es que me iba moviendo y sí que es verdad que cada vez notaba más frío. Y notaba mucho frío, o sea, ya hubo un momento que temblaba de frío, ¿no? Tiritaba, estaba helada. Y bueno, pues seguía viendo esas sombras y esa oscuridad. Y bueno, hubo un momento que todo para y o sea, siento como que estoy en un sitio algo como una explanada, ¿no? Como una plaza, pero no era una plaza, ¿no? Un sitio donde nos paramos allí, me quedo parada y me rodean, o sea, todo, o sea, estaba totalmente rodeada por esas sombras oscuras, ¿no? Y bueno, pues de repente, o sea, así, sin más, sale una silueta, una sombra muy más alta, brillante, con mucha luz. Impresionante, o sea, yo lo recuerdo con esa palabra, impactante, no sé describir, ¿no? Y algo similar a un brazo se vino hacia mi pecho, noté ese impacto, ¿no? Esa presión en mi pecho y escuché una voz que dijo, ahora no. Noté esa fuerza y la verdad es que sentí como si me ahogara, ¿no? Un dolor en el pecho muy fuerte y una caída tremenda. O sea, noté como caer y de golpe, o sea, noté esa presión, ese dolor fuerte y abrí los ojos. No podía respirar y notaba todavía esa presión en el pecho, ¿no? Y recuerdo que abrí los ojos y dije, ¿pero qué pasa aquí? No sabía qué estaba pasando. Ese momento de esa oscuridad, esas sombras y tal, para mí fue tan rápido, ¿no? Y pregunté que dónde estaba y qué día era, porque no sabía ni dónde estaba. Y era el lunes, ya casi de tarde. O sea que habían pasado pues 2 días y medio de que pasó de mi desvanecimiento. Confieso que siento cierta impotencia, bastante impotencia por el hecho de no poder explayarme con cada una de las experiencias, ¿no? Porque darían, como llevo insistiendo durante todo el programa, darían para muchísimo. Hay una infinidad de pequeños aspectos, de circunstancias a veces casi imperceptibles que pueden significar mucho, o a lo mejor no, pero que en cualquier caso deben ser consideradas. Maika habla de salir del cuerpo, habla de flotar. Esa sería, digamos, la parte más clásica de su experiencia, o una de ellas. Pero luego habla de oscuridad. Fijaos que antes, en la primera experiencia que escuchábamos de labios de Santi García, esa oscuridad, a pesar de ser oscuridad, que es un concepto que muchas veces se asocia con lo negativo, aunque yo ya me he expresado alguna vez respecto al hecho de que no tiene por qué la oscuridad tener que ser asociada a lo negativo. Lo cierto es que en este caso sí, en el caso que nos contaba Santi no. En el caso de Santi la oscuridad significaba paz, tranquilidad, plenitud incluso, creo recordar que decía, pero en el caso de Maika esa oscuridad viene acompañada de sombras, de siluetas amenazantes, de gritos, de insultos e incluso de frío. Curiosamente, yo escuchando a Maika no puedo evitar retroceder muchos años en el tiempo y casi escuchar en mi mente las palabras de Enrique Vila, el doctor Enrique Vila, pionero en la investigación de esta cuestión aquí en España hace ya muchos años, y a quien yo escuché por primera vez hablar de las experiencias cercanas a la muerte negativas. Él hablaba de que eran muy pocas, que eran muy minoritarias, pero describía la situación exactamente igual que lo que cuenta Maika. Por cuestiones cronológicas, desconozco si el doctor Enrique Vila en algún momento tuvo constancia de la experiencia de Maika. Es posible,
porque esa entrevista que yo estoy recordando del doctor Vila es posterior a la experiencia de Maika, pero la verdad es que desconozco si ya la incorporó o si en algún momento llegó a incorporarla. Desde luego, como experiencia negativa, es muy representativa esos gritos, esos insultos, ese frío, ese malestar que desde luego contrasta de forma radical con las experiencias en las que en el peor de los casos se habla de tranquilidad, de un sosiego que, como digo, nada tiene que ver con lo que nos cuenta Maika. ¿Por qué se producen las experiencias negativas? Yo recuerdo que hace muchos años, cuando se hablaba de este tema, e imagino que muchas personas seguirán asociándolo de algún modo, se hablaba directamente del concepto de cielo y de infierno. Yo, sinceramente, creo que no es así. Yo me resisto a pensar en la existencia de algo parecido al infierno. No sé muy bien si pensar en algo parecido al cielo, pero desde luego no en el infierno. Lo que sí que puedo pensar es que de algún modo ese condicionamiento cultural pues nos lleve a esa conclusión, o quién sabe si incluso la propia experiencia pueda estar impregnada de ese condicionamiento cultural. Lo que sí que es un clásico en las FM es el modo en que acaba esta experiencia, ¿no? Con ese ahora no, con esa especie de ser de luz que nos describe Maika, que le da un golpe en el pecho y le dice ahora no. Eso sí es un clásico dentro de las FM, ese momento en el que algo o alguien, no sabemos muy bien qué, quién sabe si el propio subconsciente, ahí andamos intentando averiguarlo, es el que dice no es el momento de morir, no vamos a completar este proceso porque quedan cosas por hacer en vida. Lo que está claro es que estas experiencias tienen un componente que sí es muy habitual, y es la enorme dificultad que tiene el testigo para describir lo vivido. Yo recuerdo que le planteé esta situación al doctor Miguel Ángel Pertierra en esa entrevista que hoy en parte estamos recuperando, y precisamente lo que vamos a hacer ahora es escuchar la respuesta que él me dio cuando yo le hice la pregunta de por qué podía ser tan difícil describir estas experiencias. Imagínate que tú ves o alguien te intenta decir que una gama de colores intente definirlo con palabras. Yo al menos no podría. No sabría cómo decirle a una persona, por ejemplo, que nunca ha visto los colores, que es un verde, que es un rojo, que es un azul. El lenguaje simplemente sirve para transmitir algunos conceptos, pero hay otros conceptos pues, que en el lenguaje se nos queda corto. Muchas veces dice que más vale una imagen que 1000 palabras, y en estos casos no solamente eso, sino que ocurren ciertas cosas que por mucho que intentemos explicarlo, hasta que no lo vive es imposible entenderlo. Como seguramente sabéis, el doctor Pertierra, Miguel Ángel Pertierra, no solo lleva muchos años investigando la cuestión de las FM, ya llevaba muchos años cuando le hice esta entrevista. De hecho, había publicado ya su libro, La Última Puerta, muy recomendable. Como digo, no solo lleva muchos años investigando, sino que además vivió en primera persona una FM, con lo que esa respuesta que acabáis de escuchar tiene un valor importante, ¿no? Que alguien que ha vivido esa experiencia te diga que reconoce que hay partes de esa experiencia que no puede trasladar, que no puede expresar con palabras, resulta también muy, muy significativo y muy representativo en este tipo de cuestiones. Vamos a escuchar ya la última experiencia que nos trae Santi García. Nos traía 3, ya hemos escuchado 2. Vamos con la última, que para mí, de algún modo, supone una vuelta de tuerca. Ha tenido varias experiencias fruto de un accidente que ahora voy a comentar, y que a partir de ese accidente ha empezado también a sufrir o desarrollar una serie de capacidades que antes no tenía. Es más sensitiva, percibe pues cosas que podemos llamarlas
extrañas. Ella habla mucho de energías, ella habla mucho de que ve cosas que no sabe exactamente, o no sabría exactamente definirlas con palabras. Todo comienza el 25 de mayo del año 2005, 25 del 5 del 5. Concretamente a las 5 de la mañana. Tiene que hacer un recorrido aproximadamente de unos 15, 20 minutos más o menos desde su casa hasta su zona de trabajo, y por ese camino tiene que atravesar pues, una zona de campo rural. Va desde de Cartagena en dirección hacia La Palma, que es donde trabajaba, y por ese pues, pasa por 3 o 4 pequeñitas pedanías donde tiene que sobrepasar varios puentes, que a su vez saltan lo que es la propia autovía Cartagena-Murcia. En uno de esos puentes ella siente un mareo, no le da más importancia porque llegaba tarde a trabajar, y decide continuar su camino. De repente ella no nota nada, ella no siente nada, pero sí que, en palabras suyas, pues nota como si siente el vacío, como si estuviera flotando, como si estuviera en un ambiente totalmente negro. Ve su cuerpo delante suya y no entiende absolutamente nada. No se asusta porque no siente dolor, pero no escucha nada. No tiene ninguna percepción de la realidad en la que ella se encuentra. Ella no puede decir a día de hoy cuántos minutos estuvo inconsciente, en coma o muerta, que si nos atenemos a los partes médicos, tuvieron que reanimarla en 3 ocasiones. Posiblemente estaríamos hablando de unos 4, 5, 6 minutos en muerte clínica. Consiguen reanimarla, pero de repente vuelve otra vez a desmayarse. De esa segunda vez que ella cae otra vez en el vacío y a volver, tenía la sensación como si alguien la estuviera arrastrando, como si algo la estuviera arrastrando, pero que ella no quería volver, porque en el momento que comenzaba a ser consciente, es decir, en el momento que volvían otra vez a reanimarla, pues ella volvía a sentir dolor, a sentir miedo, a sentir humedad. Es como si hubiera dado el estar en el más allá, por decirlo de alguna manera, y no quisiera regresar. Es un caso en donde la protagonista ha encontrado o ha experimentado el vacío más absoluto. No tiene absolutamente nada que ver con la cuestión que estamos tratando, o a lo mejor sí, nunca se sabe, pero llamativo es el dato de que esta experiencia se produjera el 25 del 5 de 2005 a las 5 de la mañana. No sé si considerarlo uno de esos extraños guiños del destino, que también es una cuestión a tratar, sin ninguna duda, pero hoy, lógicamente, no es el día. La experiencia que nos cuenta Sandy, que por cierto nos contó en la primera quedada virtual de Amigos del Misterio, hace ya bastante tiempo, tiene características que yo creo que la hacen bastante diferente en algunas cuestiones y muy parecida en otras, lo cual en el fondo es denominador común de todas las experiencias, ¿no? Por eso acumular casuística es importante. En este caso es curioso el concepto de vacío. Es un concepto tal vez diferente y que yo, enlazándolo un poco con el audio que antes escuchábamos de Miguel Ángel Pertierra, ¿qué significa el vacío, ¿no? Uno se pregunta ¿qué significa el vacío? O ¿Cómo intentas comprender, cómo intentas empatizar con un concepto que probablemente sea casi imposible de comprender, ¿eh? Seguramente es la palabra que esta persona encuentra para describir lo que sintió, pero a mí me resulta muy extraño, ¿no? No hablamos de silencio, no hablamos de tranquilidad, hablamos de vacío. ¿Qué es el vacío, caramba?
Y se repite esa idea de que durante la experiencia no siente ese dolor que se supone que tendría que sentir y que siente un poco antes de desvanecerse, pero que ese dolor sí vuelve a sentirse en el momento en el que se recupera el estado normal de conciencia. Seguimos navegando entre conceptos más que escurridizos, como siempre que tratamos estos temas. Sí me parece importante incidir en uno de los aspectos más desconcertantes de las experiencias cercanas a la muerte, que es el hecho de que algunas personas, después de haber vivido estas experiencias, comiencen a ser eso que conocemos como sensitivos, a tener capacidades que no habían tenido hasta ese momento. Eso parece ser, y lo pongo entre comillas muy grandes, que casi siempre es de forma temporal. En otras probablemente no sea así. Sería otra de las cuestiones que habría que intentar esclarecer. Vamos a escuchar ahora, respecto a esto, un audio brevísimo que tiene que ver también, que está rescatado de aquella entrevista con el doctor Pertierra y en la que él hace referencia precisamente a esa circunstancia que acabo de comentar. Me ha sorprendido algunas personas pues, que han tenido capacidades de precognición hasta un punto pues que hacen perder la lógica científica. Si la experiencia que hemos escuchado, la última que hemos escuchado, contada por Santi García, la tercera ya de sus 3 aportaciones en el programa de hoy, si suponía una vuelta de tuerca, la que vamos a escuchar a continuación, yo diría que supone un vuelco definitivo. Antes de escucharla, vamos a escuchar otro fragmento de esa entrevista con el doctor Pertierra. ¿Por qué? Pues porque vamos a justificar el hecho de que este programa se titule La consciencia más allá de la muerte y que no lo hayamos llamado directamente experiencias cercanas a la muerte. Porque yo recuerdo que en aquella entrevista con Miguel Ángel surgió una de las cuestiones que para mí es más llamativa respecto a la cuestión de las ECM o de hasta qué punto debemos llamarlas ECM, y es que no siempre este tipo de experiencias van asociadas a un riesgo de muerte o a una muerte clínica. Estamos hablando de experiencias que en ocasiones se producen sin que sea necesario estar al borde de la muerte. Vamos a escucharlo ahora en labios del doctor Pertierra y luego vamos a escuchar la experiencia que demuestra que es así, en lo que digo, en lo que insisto. No es ya una vuelta de tuerca, yo diría que es un vuelco importante en el estudio de este tipo de experiencias. Vamos primero con ese fragmento de la entrevista y luego nos vamos con la experiencia ya o con las experiencias de la persona que viene a continuación. Los primeros casos que se estudiaron, lo que ocurría eran casos de paradas cardíacas, incluso los estudios de Pimpman-Lovel lo que estudia son pacientes con parada cardíaca en su artículo de Lancet del 2001, pero se ha visto que hay muchísimos casos que ya digo, diversos episodios que hacen perder la conciencia, incluso pues tener un accidente de tráfico con entrada en una especie de coma, puede tener una experiencia cercana a la muerte. De hecho, hay personas pues que pueden tener experiencias cercanas a la muerte pues, con una hipotensión, con una bajada de azúcar, con un cuadro que no tienen por qué llegar a la parada cardíaca, pero que bueno, que hace la pérdida o realiza la pérdida de conciencia. Y cada vez se están viendo más casos pues que no tiene por qué haber una parada cardíaca de que el corazón se pare y deje de funcionar los 2, 3, 4 minutos que te va a permitir el revertirlo. Eso no quita para que pueda haber esa experiencia cercana a la muerte. Tras escuchar al doctor Pertierra, ha llegado el momento de que escuchemos a otra muy buena amiga, que es Irina Kepler. Por cierto,
su voz os va a resultar familiar, aunque no la conozcáis personalmente, porque es la voz que escucháis desde hace muy poquito al principio y al final de La Última Realidad. Así que si os resulta familiar, puede también que sea por eso. Irina, desde pequeña, vive con frecuencia experiencias que, sin poder ser catalogadas como ECMs, tienen características que son prácticamente idénticas, en algunos casos literalmente idénticas. Supone, como digo, un vuelco a la idea de que las ECM o este tipo de experiencias suceden cuando estás a punto de morirte o cuando prácticamente estás muerto. Puede que haya características que sí sean idénticas y puede que otras sí estén directamente asociadas al momento de la muerte. Pero como elemento que, por un lado, supone introducir más desconcierto todavía en la cuestión que nos ocupa, pero que por otra parte también puede ser fundamental para intentar comprender qué está sucediendo exactamente, yo creo que este testimonio es fundamental. A mí me sorprendió en su momento, tanto cuando leí el libro de Miguel Ángel Pertierra como cuando luego tuve la ocasión de hablar en aquella ocasión por primera vez, luego lo he hecho en otras muchas ocasiones. Me sorprendió el hecho de que estas experiencias también se produjeran, o al menos se produjeran experiencias muy parecidas, en momentos en los que se pierde la consciencia, aunque no se esté con riesgo de muerte en sí. Vamos a escuchar el testimonio de Irina, que no corresponde a una única experiencia, sino a una experiencia global vivida durante toda su vida, en la que se ve en situaciones como las que vamos a escuchar, y insistiendo en que es imposible entrar a fondo en ello, vamos a intentar rescatar alguna que otra clave. Esto es algo que me sucede desde prácticamente que tengo memoria. Y es un episodio que se ha relacionado con epilepsia, se ha relacionado con ansiedad, pero realmente no se ha llegado a determinar la causa. Lo que me sucede es que, bueno, pues estoy bien, no estoy pensando en nada, ni me sucede nada, pero suele ser normalmente por la noche. Y de pronto empieza a darme como una especie de taquicardia, de sudor, lo que podría estar relacionado con un ataque de pánico, una crisis de ansiedad. Pero yo llego al punto de que me desmayo, y cuando yo pierdo la conciencia, pues muchas veces tengo recuerdos de que me he ido a otro lado, o que he estado hablando con alguien, o que he visto algo, y cuando yo regreso, cuando yo vuelvo, digamos que tengo un dolor muy grande, o me impresiona mucho, o no sé qué sucede. Me provoca vómito, me provoca una crisis bastante fuerte. Y esto me puede suceder a lo mejor en un intervalo, en un espacio de media hora, pues a lo mejor me sucede 4 o 5 veces si no se corta. No sé qué me ponen en el gotero, si es, no sé, diazepam, algo que me atonta, por así decirlo, que me deja completamente cao, y entonces es cuando esto para. En una de estas ocasiones, la más reciente, por así decirlo, yo estaba en el Arnau de Vilanova, era por la noche, no llegaba a ser de madrugada, creo que eran sobre las 12:30, 1, y bueno, pues me pasa una de estas crisis, y yo recuerdo ver como muchas luces, como jolgorio, como una ruleta o una noria, algo, no sé, algo redondo con luces, una fiesta, gente como muy trajeada, ¿no? Gente como arreglada.
Y claro, luego al volver, al día siguiente, ya pensando, dije, ostras, pues si es que al lado está el Cirsa, ¿no? Si es que me he ido al casino. De cuando era pequeña recuerdo que me pasó estando al lado de una profesora de mi antiguo colegio y yo tuve como la visión de esa señora saliendo del colegio y como que se le cerraban las puertas, ¿no? Como que esa profesora se iba, se marchaba. Y efectivamente el septiembre siguiente pues ella no estaba, ya nos dijeron que se había marchado. Esto me sucede pues desde que soy muy pequeñita. Mi madre también me ha llegado a decir que cuando era pequeña, muy muy pequeña, también me pasaba. Me asusta bastante, la verdad, porque me pasa sin yo pensarlo, sin yo quererlo, no avisa, es algo que simplemente sucede y que solo puedo cortar si tomo ansiolíticos muy fuertes. Por eso se ha relacionado con crisis de ansiedad o con ataques de pánico. Depende del profesional, pues te dice que sí, que es un ataque de pánico, pero claro, lo extraño es lo que sucede después. La ciencia, desconcertada ante aquello que no sabe cómo explicar. Algo que muchos siguen diciendo que no sucede. Algo que me llama la atención cada vez que escucho a alguien, y no son pocas las personas que lo defienden, afirmando que todo esto son tonterías y que la ciencia tiene respuestas para todo. Afortunadamente, la ciencia, ese concepto que por otra parte muchas veces no manejamos del todo bien, eso que podríamos llamar mejor comunidad científica, está plagada, repleta de personas que tienen la humildad y la honestidad y la sensatez suficientes como para reconocer que a veces no saben cómo explicar aquello a lo que se tienen que enfrentar. De ese tema, no sé si aquí o en ese espacio nuevo que se llama las cosas de Chus JC, seguramente también hablaremos. Digo esto porque esta experiencia, o estas experiencias, Irina nos las contó también en aquella cuarta quedada de Amigos del Misterio en Valencia. El audio que habéis escuchado no corresponde a ese día, está grabado expresamente para este programa, pero aquel día Irina nos contó aproximadamente lo mismo. Allí estaba, por ejemplo, Ramón Moles, que es enfermero, es decir, sabe de qué habla. Y allí estaba también, fijaos, Juan Antonio Sanz, creo que no hace falta hacer muchas presentaciones. Hombre que en su deambular por el planeta entero prácticamente conoce muy bien lo que es el mundo de los chamanes, de esas experiencias chamánicas tan a estudiar y tan desconcertantes, y que en muchos casos se parecen mucho también a este tipo de experiencias. Fijaos que en aquella tarde yo sabía que, bueno, por supuesto sabía que Juan Antonio, que era uno de los ponentes, iba a estar en la tertulia, y yo tenía preparada precisamente esa pregunta, ¿por qué? O mejor dicho, si era yo el único que tenía la sensación de que muchas de esas experiencias chamánicas que tienen que ver en ocasiones con ese salir del cuerpo, viajar hacia otro lugar, seguimos topándonos contra esos conceptos que no sabemos cómo manejar. Si esas experiencias, si las ECMs, esas experiencias chamánicas, lo que nos contaba hace unos minutos Irina, ¿por qué se parecen tanto? Estamos hablando de lo mismo. Fue una de las cuestiones que yo quería tratar en aquella quedada, y para mi sorpresa fue el propio Juan Antonio el que introdujo la cuestión y afirmó que efectivamente lo que estaba contando Irina se parecía de forma increíble a lo que vivían algunos chamanes cuando entraban en esos estados de trance, en esos estados alterados de conciencia, en los que describían situaciones
muy parecidas a lo que había dicho Irina. Llegamos a nombrar incluso a la famosa ayahuasca, ¿no? Esa sustancia utilizada precisamente para alcanzar esos estados especiales en los que uno parece conectar con ese otro lado o con vaya usted a saber qué. Pero resulta muy llamativo que estemos hablando de ECMs y que acabemos hablando hasta de ayahuasca. Fijaos. Es importante que rompamos ciertas barreras y que comencemos a plantearnos de qué estamos hablando exactamente. Y desde luego aquella tarde se abrió ese melón, se destapó ese melón que nos podría dar, como siempre, para un debate intenso y para una investigación muy, muy, muy potente. De la experiencia de Irina, con la que espero que podamos hablar en el futuro, como buena amiga que es, seguramente lo haremos. Lo que pasa es que no sé si para hablar con ella invitaremos a Juan Antonio Sanz, a Ramón Moles, a Miguel Ángel Pertierra o no sé muy bien a quién, porque su experiencia, que no es única ni mucho menos, abre un abanico de posibilidades absolutamente inmenso. Vamos a hacer una pausa, una segunda pausa, porque después de ella vamos a entrar ya con la última experiencia, una experiencia que nos abre otras posibilidades, que se trata de una ECM en algunos aspectos muy clásica y sin duda también muy interesante. Así que, lo dicho, nueva pausa y regresamos con otra nueva experiencia, ya la última. En el momento que ve esa aparición, intenta interactuar con ella. Esta persona nunca es consciente de que está viendo un fantasma hasta que no se acerca y esa aparición desaparece, ¿no? Y de repente se quedan paradas las dos bolas, porque la otra ya recuperó, ya no era tan grande como cuando la explosión, recupera el tamaño como más pequeño, y vuelven las dos como a explotar y se ponen de color rojo. Y al cabo de un ratito sonó un golpe, pero súper fuerte, y venía de la parte que tenía como una especie de armarito en el salón. Y el monje siguió andando para su camino, y él también, mi amigo también, y a los 5 o 6 o 7 pasos, mi amigo mira para atrás y no había monje ni había nadie, había desaparecido. Que ya te digo, yo estaba consciente, abrí los ojos, estaba muy asustado, mucho miedo, porque no me podía mover para nada, y de repente había una figura blanquecina, era forma de mujer. Yo al principio, los primeros segundos, pues creía que era mi mujer, pero luego me di cuenta que no. Incluso esa figura vi que tenía un pelo largo, por eso digo lo de la mujer, y se acercó a mí y con una mano me tocó la frente. Estás escuchando La Última Realidad con Chus JC. Es muy difícil que un libro consiga lo que yo creo que queremos todos los autores, que es coger al lector y meterlo, introducirlo. Y eso es lo que consigue Chus JC con su libro Entre el pasado y el más allá. Os conducen hacia lo más oculto del ser humano, hacia un viaje en el que la realidad, el pasado, lo onírico, el presente, la aventura, se dan la mano. Tiene muchísimas cosas que reflexionar y te reafirman que hay mucho más allá. Más allá de su temática, del encuentro con lo extraño, del misterio, Entre el pasado y el más allá es un libro que todo el mundo debería leer, porque es un libro que habla de personas y con unos personajes con los que todos nos vamos a sentir identificados. Adquiere tu ejemplar enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico recuerdos@finalescalera.com o al número de WhatsApp 623 004898.
Regresados de esta segunda pausa, vamos ya con la última experiencia que vamos a escuchar. Y como no, la vamos a escuchar de labios de otro muy buen amigo, que es José Guix, todos lo conocéis. Además, en este caso, siendo alguien que ha trabajado en hospitales, que conoce muy bien ese mundillo y que precisamente por eso tuvo en su momento acceso a esta experiencia que vamos a escuchar. Como todas las anteriores, tiene sus claves, en algunos aspectos es muy significativa, tiene un componente humano muy bonito, como vais a poder comprobar, y además en este caso escuchamos a alguien que conoce lo que es un quirófano, que conoce cómo funciona un hospital, que conoce claves que a los demás, o a la mayoría de los demás que no estamos en ese mundillo, pues seguramente se nos escapa. Así que vamos a escuchar esa experiencia que a mí también me va a permitir para introducir, no sé si la gran clave, pero sí una de las grandes claves que dan sentido a lo desconcertantes que resultan las experiencias cercanas a la muerte. Vamos con ello. Yo he tenido la oportunidad de hablar tanto con la enfermera, que es la que me lo cuenta a mí, es gente con la que yo he trabajado unos cuantos años, o sea que son personas de mi total confianza en ese sentido. Es una persona, era una mujer, 40 y tantos años, 45 creo recordar que tenía cuando pasa esto, mamá con dos hijos, casada, y en un momento dado ella iba conduciendo por una carretera comarcal, por allí por la provincia de Alicante, y esto se supo después, sufrió un pequeño infarto que per se no hubiera sido muy grave, pero sí que fue lo suficientemente importante para provocarle náuseas, la clásica presión en el pecho, mareos, y eso hizo que perdiese el control del coche y cayese, ¿no?, por un terraplén. El coche dio varias vueltas de campana. El caso, y esto es importante, es que ella pierde el conocimiento, y así me lo certifica tanto el personal del SAMU, el médico, enfermero y el TES, el técnico en emergencias que conducía. Durante todo el trayecto en ambulancia, desde el punto del accidente hasta el hospital en cuestión, esta persona permanece inconsciente. En la ambulancia ya entra una vez en parada cardiorrespiratoria, tienen que hacerle la RCP, la recuperan, entra en urgencias y todo el tiempo que ella está en urgencias, ¿vale?, incluso una vez estabilizada pasará a rayos, ahora te lo comentaré, a que le hagan un ATC, está inconsciente. Y esto me lo certifica tanto la enfermera que le atiende, que es la persona con la que yo hablo en un primer momento, los médicos que le atienden, el personal de radiología. Entonces ella no despierta en ningún momento. De hecho, de ahí pasó a la UCI, en la UCI estuvo inconsciente y en coma inducido unos días, hasta que al final despertó y bueno, empezó a preguntar qué había pasado. Te explico un poquito cómo es la sala de urgencias de este hospital. Es una sala grande, muy grande, digamos rectangular, un gran rectángulo. En el centro está la zona de control de enfermería, donde están los médicos, todos los ordenadores para informes, etc. Y a ambos lados, en dos hileras largas, se ubican, digamos, los boxes, ¿no?, para atender a urgencias, todos ellos separados por paredes y con cortinas azules corredizas para cerrar. Digo lo de azules no por casualidad, porque como te digo, esta persona está inconsciente continuamente. Como digo, entra en parada en la ambulancia, llega al hospital, pues allí la empiezan a atender, la tratan de estabilizar, de valorar, porque tenía varios golpes, de hecho tenía varias fracturas, pero sobre todo una contusión grande en la cabeza. La van a mandar para hacerle una ATC rápida de urgencias, un barrido para ver cómo estaba aquello, pero en ese momento es cuando ella entra en parada, ¿vale? En una parada más larga que la de antes, dura más o menos un minuto de reanimación cardiopulmonar, no es mucho, pero como luego veremos, le dio a ella para mucho. Una vez estabilizada, pues ya la mandaron a hacer la ATC y bueno, de ahí, como te decía, ya acaba ella en la UCI. Ella despierta al cabo de unos cuantos días, ahora mismo no te sabría decir con exactitud, 4 o 5 días, y empieza a preguntar repetidamente qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado. Claro, lógico desconcierto, llevas varios días, allí piensan pues, que la persona pues, no se acaba de ubicar y le explican lo que ha pasado. Lo que el personal de la UCI cree que ella quiere saber, es decir, pues ha tenido usted un accidente, su familia ya sabe que está bien, no se preocupe, que ya le hemos hecho esto, aquello, lo otro, pero ella dice que ha pasado hasta que al final repite tantas veces la pregunta que alguien dice, ostras, no sé
si se está refiriendo al tema del accidente, porque ella empieza a hablar, lo hace de una manera al principio un poco descoordinada, ¿vale? Repito, UCI, acabamos de salir de unos días de coma inducido, un accidente, pero ella empieza a preguntar qué le ha pasado al niño. ¿Qué le ha pasado al niño? Al niño que llora, al niño que llora, al niño que llora. Y lo repiten una y otra vez. Entonces al final, pues bueno, el hospital pues al final es una gran familia. Hablan, una enfermera de UCI habla con la enfermera que yo conozco de urgencias que había atendido. Le cuenta, pues fíjate, esta mujer ha despertado y no para de preguntar qué le ha pasado al niño, sabe si alguno de sus hijos está enfermo, iba con él en el coche, ha tenido... Y ella dice, no, ella iba sola en el coche, hasta que en un momento dado le salta a la luz, dice, pero ese mismo día, en el otro lado de esta sala rectangular de urgencias, en la otra fila de boxes, se estaba atendiendo a un chiquito que por lo visto pues venía con un objeto, se había tragado algo, ¿vale? Entonces no podía respirar, no se iba a morir, afortunadamente, por lo que me refieren, no le pasó nada, pero sí que hubo algunos momentos de tensión, ¿vale? Sobre todo por los padres, nervios, el chaval se ve que se ponía cianótico, hasta que al final pues, bueno, lograron que expulsara, creo que era un cochecito, algún objeto. Pasaron los días y esta persona, esta compañera mía, esta enfermera, sube a la UCI a hablar con la paciente y le pregunta. Como es lógico, me han comentado que preguntas por qué preguntas qué le ha pasado al niño, qué le ha pasado al niño, que tú sabes que ibas sola en el coche, no hubo ninguna otra persona implicada en el accidente. Y entonces ella le dice, es que cuando yo estaba en el hospital, y aquí empieza pues una ECM muy clásica, no es nada original en este sentido. Ella se notó salir del cuerpo, ver completamente, dice, yo veía completamente la escena desde arriba, cómo me estaban, ella decía apretando el pecho, se refería evidentemente a las maniobras de RCP, las compresiones en la caja torácica. Y ella da 3 detalles muy curiosos. Uno, dice, pasé a través de las cortinas azules. Ella estaba inconsciente, no podía saber si las cortinas eran azules, verdes, rojas o no había cortinas, o eran puertas correderas o qué eran, pero ella habla de cortinas azules. Vi al médico con las zapatillas chulas. Las zapatillas chulas se refiere a unas zapatillas verdes y amarillas, muy llamativas, que lleva siempre un médico que en ese momento además estaba de servicio, estaba trabajando en ese turno y con el que pude hablar. ¿Vale? Me dijo, sí, efectivamente, yo siempre llevo unas zapatillas muy llamativas y, sobre todo, vi que había un niño muy malito que se estaba poniendo morado, vi a su madre que estaba muy angustiada, que estaba sufriendo y no sé qué le pasó. No quería que se muriese. Yo no quería que se muriese. Todo esto, efectivamente, me lo corroboró la enfermera porque le dije, bueno, esto que dice ella que vio, esto fue así. Me dice, tal cual, José, tal cual. Los boxes tienen cortinas azules, tú los conoces, efectivamente yo los conozco, aunque podían haberlas cambiado. Hay uno de los doctores que lleva unas zapatillas muy particulares, ¿vale? Zapatillas de deporte, evidentemente, pero bueno, estas que hacen ahora como muy llamativas. Y sobre todo, repito, en la otra parte de la sala, en otro box, ¿vale? Es incluso imposible, porque yo le pregunto, oye, pero inconscientemente puede ser que esta persona oyese al chiquillo que estaba... Y lo que me responde esta persona y lo que me respondió el médico, a ver, imposible, pues bueno, yo no te puedo decir que es imposible. Lo que sí que te puedo decir es que teníamos todos los boxes menos 2 ocupados, el box del chiquillo en particular y el box de esta mujer en particular muy ajetreados, nosotros hablando, entra en parada, iniciamos reanimación, tras el desfibrilador, es decir, había mucho follón en el box donde estaba esta persona, inconsciente y en parada cardiorrespiratoria, como para que ella pudiese escuchar no ya lo que ocurría en el otro extremo de la sala de urgencias, sino en el box de al lado, ¿vale? Porque repito, era, por lo que me dicen, pues un día bastante ajetreadito y bueno, pues no es que vayamos a gritos por los hospitales, pero tampoco puedes escuchar tranquilamente lo que pasa en un box que está justo en el otro extremo. Le dije si había visto algún tipo de luz, algún tipo de ser querido o ser desconocido, esta típica sensación de bienestar. Ella no me refiere absolutamente nada de eso. Es decir, porque yo le insistí, me dice, no, yo lo único que te puedo decir es que fue casi un viaje astral, si quieres, no lo sé. Salí de mi cuerpo, vi que me estaban atendiendo, vi que estaban preocupados, pero, pues bueno, como me dijo ella, me di un paseo.
Acabé en el otro extremo del box hasta que en un momento dado aquello se apagó, un fundido en negro, como cuando apagamos la televisión, y ya se despierta en la UCI. Sin desmerecer ni muchísimo menos a ninguna experiencia del tipo que hoy nos ocupa, no deja de ser cierto que en muchas ocasiones podríamos aludir a componentes muy subjetivos. No olvidemos que en todos los casos, cuando hablamos con el testigo, lo que nos relata, lo que nos transmite son sus recuerdos, y que por lo tanto esos recuerdos pueden haber llegado de cualquier modo a esa mente, a esa memoria. Pero si las experiencias cercanas a la muerte, o este tipo de experiencias a las que hoy estamos dedicando el programa, ya hemos escuchado la última, se quedaran solo en ese terreno de lo altamente subjetivo, seguirían siendo interesantísimas, seguirían siendo dignísimas de estudio, les prestaríamos muchísima atención, pero seguramente no llegarían a tener la trascendencia, la importancia que tienen, de no ser porque en ocasiones, como acabamos de escuchar, el testigo es capaz de describir lo que está sucediendo a su alrededor, lo que está sucediendo en algunas ocasiones incluso en lugares alejados de donde está su cuerpo, en algunas ocasiones no este que acabamos de escuchar, pero en algunas ocasiones en lugares muy alejados, y lo más importante, tenemos la oportunidad de contrastar la información que nos está dando el testigo y de comprobar que efectivamente no sabemos exactamente cómo, pero ha sido capaz de ver, de escuchar lo que estaba sucediendo cuando su mente estaba sin actividad, cuando su cerebro estaba completamente en una especie de pause o de stop, según cada cual quiera decirlo. Que haya personas que hayan sido capaces de escribir lo que estaba sucediendo, cuando en teoría no disponían de la capacidad de observar absolutamente nada, ni mucho menos de almacenarlo en su memoria, es lo que da a estas experiencias ese toque que me atrevería a decir que llega a ser casi mágico. El caso que hemos escuchado es muy, muy representativo de esto. Esa preocupación de esta testigo por el niño que llora, por ese niño que se había tragado algún tipo de juguete y que no podía respirar, y el hecho de que su primer pensamiento fuera preocuparse por ese niño, le da ese doble aspecto. Primero, nos tenemos que preguntar cómo es posible que esa persona sea capaz de ver lo que está sucediendo fuera. Ya no hablamos de algo que pueda ser digamos almacenado en el terreno de lo subjetivo, sino que está observando lo que sucede en realidad, que luego puede recordarlo, y además a mí me gusta especialmente de este caso esa conexión emocional de esta mujer que por lo primero que pregunta es por ese niño, ¿no? Además ella también es mamá, y ese pensamiento, esa conexión con el niño, con que no quiere que muera, y también con la capacidad de empatizar con el sufrimiento, el momento de desesperación y de angustia de esos padres. Como digo, que el testigo sea capaz de describir lo que sucede a su alrededor y que además tengamos la oportunidad de contrastar que efectivamente lo ha visto, que efectivamente es capaz de contarlo tal y como sucedió, es lo que nos lleva a que estas experiencias sean algo más que algo meramente subjetivo. Precisamente el último audio que vamos a escuchar de la entrevista que le hice en su momento al doctor Pertierra hace referencia a esta cuestión. Con él vamos a finalizar ya el programa, luego vamos a hacer una última pausa y, como es habitual, os dejo mi última reflexión. Vamos con ello. Evidentemente, cuando alguien te describe un material determinado que ha tenido, por ejemplo, en un quirófano
y me estoy acordando de un caso de la descripción de un material muy raro de quirúrgico, o de la posición de un personal, o de lo que ocurrió en casa del mismo cuando le avisan a la mujer de que ha tenido un accidente, y el hijo tiene asimismo una caída con una pequeña herida. Entonces, claro, eso te hace pensar de que algo puede ocurrir ahí. Cuando ocurre en algo, yo creo que fuera de esos patrones que vamos a decir comunes, que Raymond Moody ya definía, pues yo creo que cuando hay que tomar verdadera atención. Pero cuando alguien, por ejemplo, en esa experiencia cercana a la muerte, pues descubre, entre comillas, la existencia de una habitación secreta en una casa que no conocía, y bueno, se pone a pegar mazazo a la pared, y al final abren esa pared y resulta que hay una habitación, pues te hace pensar. Es muy difícil que un libro consiga lo que yo creo que queremos todos los autores, que es coger al lector y meterlo, introducirlo. Y eso es lo que consigue Chus JC con su libro Entre el pasado y el más allá. Os conducen hacia lo más oculto del ser humano, hacia un viaje en el que la realidad, el pasado, lo onírico, el presente, la aventura, se dan la mano. Tiene muchísimas cosas que reflexionar y te reafirman que hay mucho más allá. Más allá de su temática, del encuentro con lo extraño, del misterio, Entre el pasado y el más allá es un libro que todo el mundo debería leer, porque es un libro que habla de personas y con unos personajes con los que todos nos vamos a sentir identificados. Adquiere tu ejemplar enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico recuerdos@finalescalera.com o al número de WhatsApp 623 004898. La casuística, la generosidad de aquellos testigos que se deciden a contar sus experiencias, bien sea en la cuestión que hoy nos ha ocupado, las experiencias cercanas a la muerte, o esas experiencias que se parecen mucho a las típicas ECM, son un tesoro enorme para quienes intentamos comprender esta cosa que llamamos realidad y que es absolutamente desconcertante. Gracias a esos casos, a todos, absolutamente a todos, podemos ir agarrándonos a pequeños detalles, como decía a lo largo del programa, que nos permiten al menos desarrollar ciertas hipótesis o acercarnos a esa gran respuesta que sin ningún lugar a dudas a todos nos gustaría encontrar. Yo creo que un programa como el de hoy es una muestra muy clara de lo importante que es seguir recogiendo testimonios. Como he dicho en algún momento del programa, no sobra un solo caso, todos son importantes, y a pesar de que la casuística sea tan extensa, es importantísimo seguir recogiendo casos. Yo os confieso que preparando este programa y también hoy presentándolo, enlazando cada uno de los audios, he aprendido muchísimo. Me han saltado muchísimas chispas en la cabeza que me llevan a desarrollar hipótesis, algunas diferentes, otras complementarias, pero en definitiva a seguir intentando agarrar un misterio tan inmenso como es ese de qué es nuestra conciencia, de dónde viene y a dónde va. Yo agradezco muchísimo a todas las personas que son capaces, que tienen la valentía de contar su testimonio, porque, como digo, gracias a ello seguimos avanzando. Estoy seguro de que también vosotros, escuchando el programa, no solo os habréis dado cuenta de esos detalles en los que yo he incidido,
Solo hemos podido apenas sobrevolar esta cuestión. Hemos tenido que ir a gran velocidad porque, como he dicho, cada uno de los casos podría habernos dado para un solo programa y puede que incluso para más. Pero estoy seguro de que vosotros también habéis detectado otros detalles a los que yo no he hecho referencia y que os habrán hecho pensar y os habrán permitido aprender, que como siempre digo, es lo que pretendemos. Nada más, seguro que volveremos a hablar de esta cuestión y de otras complementarias a esta. Seguimos en la búsqueda. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos escuchamos muy pronto aquí en La Última Realidad. Has escuchado La Última Realidad, un espacio de Al Final de la Escalera. Puedes seguirnos en nuestra web finalescalera.com, en Facebook, X, iVoox y YouTube. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico misterio@finalescalera.com.